candeleros de oro representan las 7 iglesias del Asia Menor, que fueron las iglesias que el hermano Ali acaba de mencionar. Ahora, vamos a empezar a definir cada una de ellas. Vamos a empezar con la carta enviada a Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿Quién lo lee, por favor? Del 1 al 4, hermano. Del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Pastor. Ok. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, perdón. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, fíjense que el Señor habla de varias características que tenía esta iglesia. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esta iglesia era la primera en recibir la carta. ¿Ok? ¿Por qué? Se lo digo más adelante. La iglesia, en los primeros tiempos, como les dije, fue la primera iglesia que recibió la carta por algún motivo, ya se la voy a decir. La representación de cada una de ellas, ¿recuerdan cuando les comenté que la profecía, las palabras proféticas, tienen un doble y un triple cumplimiento, ¿verdad? En este caso, con las 7 cartas, esta profecía, estas palabras, tienen un doble cumplimiento. La primera está llevada a ese tiempo en que las cartas fueron entregadas. Como les dije, Éfeso, como la primera carta, fue la iglesia en recibir ese llamado de atención. Su segundo cumplimiento transcurre en un determinado tiempo. Además, Éfeso, además de ser una iglesia ubicada en el Asia Menor, representa a lo que es la iglesia apostólica. ¿Por qué representa la iglesia apostólica? Se me fueron. Los apóstoles fueron los que quedaron en llevar la palabra después de la partida de Cristo y fueron los que fundaron las primeras iglesias. Entonces, Éfeso representa la iglesia apostólica, ¿ok? Este segundo cumplimiento trata del año 30 al 100 después de Cristo, ¿ok? Esta carta, para su segundo cumplimiento, va para esa época, porque era la época, vuelvo y repito, donde los apóstoles empezaron a fundar las iglesias y empezó a quedar establecida la iglesia cristiana, la iglesia hablada directamente por el Espíritu Santo, con todos los conocimientos que el Señor había dejado en ese momento. ¿Ok? Ok, una de las características que vamos a encontrar con la iglesia de Éfeso es que el templo de Diana, considerado como una de las 7 maravillas del mundo, se encontraba cerca de ese lugar.
lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 19, versículo 35 y del 35 al 41. ¿Ok? Lo anotan, lo leen con calma en su casa. En esta ciudad, el apóstol Pablo contó con buenos amigos, tales como Trófimo, Tíquico y Onesíforo. Pero como es de suponer, también tuvo sus enemigos como Esceva, Himeneo, Alejandro, Filgelo y Hermógenes. ¿Ok? Vuelvo y repito, esta primera carta fue enviada para ese momento. Ahora pregunto, Apocalipsis se encuentra en el último lugar de la Biblia. Les pregunto, ¿fue escrita de último o de primero de medio? ¿Ok? Aunque se encuentra al final, por ser un libro de revelaciones, se encuentra al intermedio. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque si hubiese sido escrito de último, para que entonces el Señor le iba a mandar una carta a un tiempo que ya pasó. ¿Me entienden? O sea, esas iglesias estaban en función cuando el Señor mandó las cartas. Por eso es que le digo que tienen un doble cumplimiento. El primero en ese tiempo y el segundo ya a través de los años. Como les dije, Éfeso fue escrita por segundo cumplimiento entre el año 30 al 100 después de Cristo. Ok, los elogios de Cristo para esa iglesia dice que Él reconoce el trabajo de la iglesia, que había trabajado incansablemente para el Señor, que era una iglesia dinámica, arriesgada, no miraba dificultades con tal de servirle al Señor.